en la sexta dimensión sumergida, y en los diversos círculos dantescos del Tartarus, es eliminado definitivamente cuando la conciencia despierta. Pregunta. Nos dice que la sexta región sumergida de Júpiter, es la antítesis del planeta Júpiter que gira alrededor del Sol. Observo, maestro, que no se refirió usted cuando habló de los otros círculos dantescos, como que eran la antítesis de los planetas con que se corresponden. ¿Quisiera aclararnos esto? Respuesta. Caballero, señores, señoras. Obviamente los 9 círculos infernales son siempre el aspecto negativo, antitético, de las esferas de la Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Creo que ya algo he dicho en pasadas pláticas sobre este tema, y que hemos planteado la relación existente entre aquellos mundos y las 9 zonas sumergidas, bajo la epidermis de nuestro planeta Tierra. Buscándole un símil a todo esto, veréis que toda persona bajo la luz del sol, proyecta por doquiera su propia sombra. Algo semejante hallaréis entre cada uno de estos 9 mundos del sistema solar, y sus correspondientes sombras o zonas obscuras, tenebrosas, dentro de las entrañas del planeta en que vivimos. ¿Entendido? Pregunta. Maestro, ¿podría decirnos si está habitada la zona sumergida del planeta Júpiter? Respuesta. Distinguida señora, me permito informarle e informar a todas las personas que me escuchan, que en las infradimensiones naturales del reino mineral sumergido del planeta Júpiter, existen demonios terriblemente perversos, criaturas involucionantes, gentes que se dirigen hacia la muerte segunda. Aclaro, no estoy hablando del cielo de Júpiter. Me limito exclusivamente a citar el reino mineral sumergido de ese planeta. Pregunta. Podemos considerar que a pesar de que en los infiernos de Júpiter, existen seres involucionantes, terriblemente malignos, son dichos infiernos antitéticos con los infiernos del sexto círculo dantesco del planeta Tierra. Respuesta. Amigos, lo tenebroso se corresponde con lo tenebroso. No existe antítesis alguna entre los infiernos jupiterianos y el sexto círculo dantesco sumergido bajo la corteza geológica de nuestro mundo Tierra. Debemos buscar antítesis exclusivamente entre los aspectos luminosos y oscuros de Júpiter. Indubitablemente los esplendores jupiterianos tienen su opuesto, sus sombras, no solamente entre las entrañas de aquel planeta radiante, sino también bajo la corteza de nuestro afligido mundo. Pregunta. Maestro, ¿podría usted decirnos cuáles son los materiales o elementos que componen esta zona tenebrosa de la sexta dimensión sumergida de nuestro organismo planetario? Respuesta. Amigos, ya dijimos en pasadas pláticas que los habitantes de tal o cual elemento natural no perciben jamás el elemento en que viven. Los peces jamás ven el agua. Nosotros, los habitantes de este mundo tridimensional de Euclides, nunca percibimos el aire que respiramos, no lo vemos. Las salamandras no ven el fuego. Así también, aquellos que moran entre el elemento pétreo, rocoso, jamás ven tal elemento. Únicamente perciben objetos, personas, sucesos, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente la densidad pétrea de la sexta morada de Plutón, resulta insoportable, terriblemente densa. Ahora nos explicaremos el motivo por el cual, el Dante veía tantos condenados metidos entre sus sepulcros. No se trata de sepulcros en el sentido literal de la palabra. Solo quiere decirse con esto, estados sepulcrales, condiciones demasiado estrechas, limitadas, de la subconsciencia e infraconsciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Son condiciones dolorosas de la vida, en la sexta región abismal. Capítulo 11. Séptima esfera sumergida, o de Saturno. Amigos, reunidos otra vez aquí, hemos de platicar profundamente en relación con la esfera sumergida de Saturno. Ciertamente no estamos hablando sobre condenación eterna o castigos sin fin. Incuestionablemente, la condenación eterna en sí misma, no existe, y todo castigo, por grave que éste sea, ha de tener un límite, más allá del cual reine la felicidad. Diferimos pues en relación con la ortodoxia clerical en este sentido, radicalmente.
Indubitablemente, los procesos involutivos de la vida, realizados entre las entrañas de la Tierra, en las infradimensiones sumergidas bajo la corteza geológica de nuestro mundo, concluyen con la muerte segunda, después de la cual, libertada la esencia, restaurada la prístina pureza del material psíquico, han de reiniciarse inevitablemente nuevos procesos de tipo completamente evolutivo. Resulta pues, palmaria y evidente, nuestra oposición al dogma de una condenación absolutamente eterna. Surge a simple vista, nuestro modo de comprender la expiación de culpas. Jamás podríamos concebir que alguna cuenta expiatoria, por grave que ésta fuese, no llegase por último a un final. Es claro que la justicia divina jamás fallaría. Toda culpa, por grave que ésta sea, tiene su equivalente matemático exacto expiatorio. No es posible pagar más de lo que se debe, y si la divinidad cobrase más de lo debido, obviamente no sería justa. Empecé así, nuestra plática de hoy, mis queridos amigos, en forma de preámbulo, antes de entrar en la esfera sumergida de Saturno, con el propósito ineludible de que vosotros comprendáis nuestro punto de vista esotérico ocultista, opuesto radicalmente a todo dogmatismo sectárico. Vamos pues ahora, a ahondar un poco más en esta cuestión de las esferas sumergidas. En nuestra pasada plática estudiamos detenidamente el sexto círculo dantesco, y hoy conviene que penetremos osadamente en el séptimo, o de Saturno. Si leemos cuidadosamente la Divina Comedia del Dante, encontraremos a tal región convertida en un océano de sangre y fuego. Permítasenos la libertad de decir que este punto de vista es completamente alegórico o simbólico. Se quiere significar el hecho concreto y definitivo, de que en la redicha región saturnina, prevalece en forma definitiva cierto color rojizo, sanguinolento, que caracteriza marcadamente la pasión animal violenta. Cuando hablamos de colores, debemos saber que por encima del espectro solar, en las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos, resplandece toda la gama del ultravioleta y que por debajo del espectro solar, brilla fatalmente la gama del infrarrojo. Esto último es característico de las infradimensiones de la naturaleza, bajo la corteza geológica de nuestro mundo. Así pues, aquel color rojo pasionario, sanguinolento, de la sumergida región saturnina, no podría ser exhibido en nuestro mundo tridimensional de Euclides. Tal color, encuentra su opuesto en otro similar de la gama del ultravioleta, sobre la citada región tridimensional. Resulta interesante saber, que todo aquel que ingresa al séptimo círculo dantesco, lleva en su aura radiante el redicho color sangre abominable, que lo hace ciertamente afín con esa zona sumergida de nuestro planeta Tierra. Es pues, el séptimo círculo dantesco, la morada de los violentos contra natura, de los violentos contra el arte, los fraudulentos, los violentos contra Dios, los violentos contra sí mismos, contra sus propios bienes, o contra los bienes ajenos. Moviéndome con el cuerpo astral, en forma consciente y positiva en esta región sumergida, pude evidenciar la violencia reinante en tan espantosa zona de amarguras. Todavía recuerdo a dos demonios muy notables, a los cuales me acerqué diplomáticamente, con el propósito de no herir susceptibilidades, y provocar reacciones psicológicas innecesarias. Se pronunciaron estos contra el Cristo cósmico. Le negaron enfáticamente, sintiéndose perversamente satisfechos de su miserable condición satánica. Por doquiera reinaba la violencia. Entre el ambiente sangriento sumergido, veíanse aquí, allá y acullá, destrozos innecesarios, golpes espantosos contra las cosas, contra las personas, contra todo. Sentí como si la influencia saturnina con sus fuerzas definitivamente centrífugas, se propusiera en esta región desintegrar todo, reducir a polvareda cósmica personas, muebles, puertas, etcétera, etcétera, etcétera. Mucho me asombré al encontrar ahí a una criatura muy respetable, cuyos ojos todavía hieren la suave luz del día. Tratábase de un médico muy famoso, un verdadero samaritano que en vida, solo se ha propuesto curar a los enfermos con verdadero amor, y sin explotación alguna. Causaría asombro esto que estoy diciendo. Muchos podrían objetar diciéndome, ¿cómo es posible que siendo uno bueno vaya a dar a la región de los malos? También podríase argumentar sobre la cuestión esta de la vida y de la muerte. Aquel buen señor de Marras, obviamente aún vive, todavía alienta bajo el sol.
Entonces, ¿por qué mora en el séptimo círculo dantesco? Es necesario dar respuesta a tales enigmas, aclarar, indagar con precisión, inquirir, investigar. Si pensamos en la multiplicidad del yo, no es extraño que cualquiera de estos agregados psíquicos, relacionados con el delito de violencia contra la naturaleza, esté viviendo en su correspondiente región sumergida, aunque la personalidad todavía viva sobre la faz de la Tierra. Obviamente, si este doctor no disuelve el yo pluralizado, habrá de descender con la oleada involutiva entre las entrañas del mundo, para resaltar muy especialmente en el séptimo círculo dantesco. Hay mucha virtud en los malvados, y hay mucha maldad en los virtuosos. Concluido el ciclo de las 108 existencias, que se le asignan a toda alma sobre la faz de la Tierra, es incuestionable que se desciende con la oleada involutiva, aun cuando se tengan hermosas virtudes. No está de más que recordemos ahora a Brunetto Latini, aquel noble señor que con tanto amor enseñara al Dante florentino, el camino que conduce a la inmortalidad del hombre. Noble criatura sumergida en aquel abismo, por el delito de violación contra natura. Pregunta. Maestro, ¿podría explicarnos, cuándo cometemos el delito de violencia contra natura? Respuesta. Con el mayor placer me apresuro a dar respuesta a la dama que ha hecho la pregunta. Existe violencia contra natura, cuando violentamos los órganos sexuales. Existe tal delito, cuando el hombre obliga a su mujer a efectuar la cópula, no estando ella en disposición de hacerlo. Existe tal delito, cuando la mujer obliga al hombre a efectuar la cópula, no hallándose éste en disposición de hacerlo. Existe tal delito, cuando el hombre se auto-obliga violentándose a sí mismo, para efectuar el coito, no encontrándose su organismo en condiciones aptas para ello. Existe tal delito, cuando la mujer se auto-obliga para efectuar la cópula, no hallándose su organismo en condiciones realmente favorables. Existe tal delito, en aquellos que cometen el crimen de violación sexual, posesión de otra persona contra la voluntad de la misma. Como quiera que entre las cadencias del verso también se esconde el delito, no es pues de extrañar que se cometan violencias contra natura, cuando se obliga al falo a entrar en erección, no hallándose este último en condiciones realmente favorables para el coito. Existe violencia contra natura, cuando con el pretexto de practicar magia sexual, o aún con las mejores intenciones de autorrealizarse, se auto-obliga el varón a realizar la cópula química, u obligue a su mujer con este propósito, no hallándose los órganos creadores en el momento amoroso preciso, y en condiciones armoniosas favorables, indispensables para la cópula. Existe violencia contra natura, en aquellas damas que necesitando autorrealización íntima, violentan su propia naturaleza, auto-obligándose despiadadamente para realizar la cópula, no hallándose ciertamente en las condiciones requeridas para la misma. Existe violencia contra natura, en los masturbadores, o en aquellos que realizan la cópula química, estando la mujer con la menstruación. Existe violencia contra natura, cuando los cónyuges realizan la unión sexual, hallándose la mujer en estado de preñez. Existe violencia contra natura, cuando se practica el Vajroli Mudra de tipo fuerte, varias veces al día, o en la noche, no hallándose los órganos sexuales en condiciones realmente favorables y armoniosas. Existe violencia contra natura, cuando se practica magia sexual 2 veces seguidas, violando las leyes de la pausa magnética creadora. Pregunta. Maestro, en el caso de que el cónyuge no tenga la potencialidad cabal, y esté practicando magia sexual, ¿se está violentando así también la naturaleza? Respuesta. Con el mayor gusto me apresuro a dar respuesta al caballero que hace la pregunta. Sucede que órgano que no se usa, se atrofia. Si cualquier varón permaneciese abstemio en forma radical y absoluta, es ostensible que se perjudicaría a sí mismo, porque se tornaría impotente. Obviamente, si tal varón quisiese curarse de tan nefasto mal, bien podría lograrlo practicando magia sexual. Conexión del falo y del útero, sin eyacular el semen. Es claro que en principio, tal conexión resultaría casi imposible, debido precisamente a la falta de erección del falo.
Sin embargo, al tratar de hacerlo, acercando el falo al útero, con mutuo intercambio de caricias, no existe violación contra natura, sino terapéutica médica erótica, indispensable para realizar tal curación. En principio,